el turismo, en la primera proyección original, estábamos previendo que el turismo pudiera tener una forma de U, es decir, que su recuperación fuera todavía muchísimo más prolongada. Y como pueden ver, prácticamente en solo 15 meses, en una forma de V, el turismo mostró una recuperación importante, con todos los efectos colaterales que implican los distintos sectores de actividad. De pasar a un menos 3.8% que se tuvo en el año 2009, pasar a un crecimiento positivo para el año 2010 y mantenerse ya estable alrededor del 5-4% en los siguientes años. ¿Cuáles son las previsiones que se tienen para el crecimiento del turismo a nivel internacional hacia el 2030? Hasta el año 2010 la tasa anual de crecimiento promedio fue del más 4.2%. El crecimiento previsto para la década de los 30 se ubica en un 3.3%. Esto no quiere decir que el turismo esté bajando, sino como la base está siendo mayor, cada vez el flujo de turistas se está calculando en 43 millones de turistas anuales, es lo que va a crecer en proyección hacia el año 2030. Y sobre todo en aquellos mercados en los que hemos hecho referencia. Y algo que es muy importante para México es que las economías emergentes en materia turística van a crecer más rápido que destinos turísticos consolidados, de aquellas de las economías avanzadas, porque la oferta cultural, el interés, el perfil del nuevo turista va a implicar que las economías emergentes crezcan muchísimo más rápido que el resto de las economías avanzadas. ¿Cómo va a evolucionar la cuota de mercado que se va a tener? En el año 1980, como pueden ustedes apreciar, la gran tajada del pastel se la llevaba Europa. Una pequeña proporción Asia y Pacífico y las Américas en segundo término, incluido obviamente los Estados Unidos y México. Para el año 2010 vean el cambio tan importante que hubo. La participación en la cuota de Europa bajó hacia el 51% cuando rebasaba el 60%. Vean el crecimiento tan importante que ha tenido Asia y Pacífico, es decir, China, Hong Kong, Malasia, Vietnam, Corea, etcétera. Las Américas disminuye su participación dentro de esta gran cuota mundial, y ahí es donde está el gran reto que tiene la región, y hay crecimientos moderados pero importantes en el Medio Oriente y en África. La previsión para el 2030 es que Asia y Pacífico va a tener un crecimiento muy importante, Europa disminuye su participación dentro del mercado y las Américas también tiene una pequeña disminución relativa. Es decir, el volumen del pastel crece, pero la participación en los mercados se modifica de una manera muy, muy importante. Esto yo creo que es básico considerarlo para ver las proyecciones y comportamientos que va a tener el mercado a nivel mundial y cómo los países deben orientar sus inversiones, a dónde deben enfocarse, qué impulso le deben dar a sus mercados nacionales, a sus mercados regionales y qué políticas en paralelo deben contribuir para poder potenciar aún más el sector. ¿Cuáles son las motivaciones que los viajeros pues no van a experimentar grandes cambios? Los viajeros van a viajar con un mayor interés en viajes de placer, de recreación o de vacaciones. Este es el principal motivo que tienen los viajeros. En segundo término, los amigos, visitas a amigos, familiares, salud o por motivos religiosos. Y en tercer término, los viajes de negocios o viajes de tipo profesional. Estas son las grandes tendencias que podemos observar. ¿Qué es lo que pasa en las Américas? En la región de las Américas observamos fenómenos muy importantes. Es decir, el turismo cuantitativa y cualitativamente se ha venido transformando. Varios factores han influido para que esto ocurra. Uno de ellos ya lo mencionó
el diputado Barrios Gómez, hay un interés político en impulsar el sector, hay mayor animosidad para colaborar, para impulsarlo dentro de los países. Primero, las Américas disfruta ahora de un periodo de estabilidad macroeconómica después, como todos lo sabemos, de haber pasado por periodos de crisis muy agudas, de inestabilidades, de políticas financieras, fiscales y monetarias muy irregulares y que no repercutían en la estabilidad de los países. América Latina, independientemente de los regímenes políticos que tiene, está viviendo un periodo de estabilidad relativamente importante. Y por otro lado, desde el punto de vista político, ha habido un cambio en la percepción del turismo en las políticas públicas. Muchas constituciones de América Latina, recuerdo hoy Bolivia, recuerdo Venezuela, consignan a nivel constitucional que el turismo es una prioridad nacional. Y creo que esto está cobrando una mayor relevancia en prácticamente todas las economías, porque los países han podido percibir en América Latina que con inversiones en ocasiones no tan importantes se logran impactos sociales muy significativos en otros sectores y que se traducen en programas de mejora en la calidad de vida de muchas de las poblaciones. Y esto, bueno, dentro de un entorno político más estable y sobre todo lo que mencionábamos, considerando al turismo como un factor de desarrollo local y regional muy importante. Las Américas, como decíamos, captan el 16% de las llegadas a nivel mundial y el 20% de los ingresos. En esta gráfica, vean cómo está la llegada de turistas internacionales. Llegan 156 millones de turistas, la gran parte están concentrados, como lo vimos en los principales destinos en México y en los Estados Unidos, y el nivel de ingreso está cercano a los 200,000 millones de dólares. Vean, este es muy importante, cómo en la región hay diferenciales muy importantes todavía desde el punto de vista turístico. Si la América del Norte, que es México, Estados Unidos y Canadá, concentran la gran tajada de llegada de turistas a esta región. América del Sur está creciendo de manera muy importante, tenemos países que están creciendo hasta el 7% en sus flujos turísticos, obviamente con bases todavía modestas, pero un crecimiento importante. Lo mismo está sucediendo en América Central y el Caribe, que ha mantenido una tendencia estable durante los últimos años. Ay, Dios. Ay. Aquí, comparativamente a nivel mundial, cómo se prevé y cómo se ha venido comportando el crecimiento en la región de las Américas. Es decir, la región de las Américas va a tener crecimientos promedio en los últimos años entre el 2 y el 4%. Si países que crecen más, El Salvador, por ejemplo, el año pasado tuvo un crecimiento del 7% y Guatemala tuvo un crecimiento del 5%, es decir, México tuvo un crecimiento superior al 2%, y bueno, estos son los promedios que existen en cada uno de los países. Vean, Asia y Pacífico está creciendo de manera muy importante, lo mismo que África con una base menor. Esta gráfica es útil porque nos permite hacer hincapié en lo que la OMT está muy interesada, en fortalecer los mercados intrarregionales, que en el corto plazo pueden traducirse en mayor flujo de visitantes y en mayor flujo de dinero en las distintas regiones. ¿Cómo va a crecer hacia el año 2030 comparado con la proyección que traíamos? Se está estimando que el promedio general hacia el 2030 en la región de las Américas va a crecer en un 2.6%. Comparativamente con lo que mencionábamos a nivel mundial, hay una tendencia a crecer cerca del 3.6%, todavía porcentualmente, de acuerdo a la tendencia con las cifras actuales, el crecimiento va a ser un poco menor a nivel mundial, aunque en términos absolutos representa 5 millones, una llegada de 5 millones de turistas internacionales anualmente. En esta gráfica, bueno, se ven los crecimientos que vamos a tener por regiones, un promedio en América del Norte hacia el año 2030 del 2, 2.4 y 1.7%, América Central, que va a tener un crecimiento más acelerado y más importante, y igual América del Sur.
Por subregiones, bueno, aquí lo mostramos gráficamente. Las Américas, obviamente, va a tener la gran parte del pastel lo tiene la región norte, que es México, Canadá y Estados Unidos, como decíamos, y Sudamérica va a crecer de una manera relativamente más importante. Comparativamente con el crecimiento de las otras regiones a nivel mundial, como lo habíamos visto en una de los gráficos, Europa baja, Asia sube de una manera muy significativa y las Américas también decrecen, como lo habíamos mencionado, hasta representar un 14%. Esta es una de las partes más importantes que quería reflexionar con ustedes, además de compartirles estos datos. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se están viendo en los mercados? Primero, como ustedes lo saben, hay un desarrollo muy importante de un mercado global, es decir, los fenómenos de integración, los de globalización, los acuerdos entre los distintos países están permitiendo que los flujos a nivel mundial, desde el punto de vista turístico, se empiecen a flexibilizar. Hay evidentemente un continuo crecimiento de demandas y servicios. A pesar, en algunos países de crisis económicas, la gente no está renunciando a viajar. Es decir, hay tal vez reducciones en las estadías, hay tal vez reducciones en el gasto a nivel familiar, pero en general estamos observando que la gente no está sacrificando el hecho de poder viajar. Y en ese sentido, muchos de los destinos en este crecimiento de la oferta y de la demanda tienen planos ambiciosos de expansión. Ustedes que están al pendiente de la evolución del turismo, tanto a nivel nacional como internacional, saben que hay muchos proyectos de desarrollo turístico en prácticamente todos los países del mundo. Sea reconvirtiendo los destinos, como lo hemos visto, por ejemplo, en España, muchos hoteles del all inclusive están cambiando hacia otro tipo de recepción del turista, ofreciéndoles otro tipo de alternativas y segmentos al mismo, y tratando de diversificar los productos que se están ofreciendo. Hay una mayor competencia, esto es evidente, entre los destinos y entre los distintos mercados. Hay un incremento en la frecuencia de viajes, el coste del transporte en general se está manteniendo en términos estables con relación a otros costos. Y hay importantes cambios en los flujos regionales e intrarregionales. Es decir, el 5.4% está viajando a otras regiones, mientras que el 3.8% está moviéndose dentro de la misma región. Los cambios demográficos que está teniendo el nuevo consumidor son muy importantes. Hay un envejecimiento de la población. ¿Esto qué está implicando? ¿Y por qué los mercados intrarregionales se mueven de manera importante? Con el envejecimiento de la población, con los sistemas de pensiones que hay prácticamente en todo el mundo, la gente prefiere hacer en ocasiones viajes más cortos con estadías diversas. Hay un cambio en la composición de las familias. De la familia tradicional que buscaba vacaciones, ahora tenemos familias monoparentales, tenemos parejas lésbico-gay, homosexuales, es decir, hay un cambio de composición muy importante en lo que es el núcleo familiar y es lo que determina en muchos sentidos la actividad del turista. Hay una mayor presencia de jóvenes y los fenómenos de inmigración y migración también han sido muy importantes. Una gran parte de estos fenómenos de inmigración y migración están justificando no solo los viajes familiares, sino también flujos turísticos. Yo quiero comentarles que como anécdota en este sentido, conversando con una autoridad china, le comentaba que desde México había una preocupación por el mercado china para atraer un mayor flujo de turistas chinos que además gastan mucho. Y y me comentaba el de la agencia de China, me decía, ¿por qué se angustian? Ustedes tienen cerca a los Estados Unidos, donde hay una muy importante comunidad de chinos, trabajen con los chinos en las comunidades de los Estados Unidos y ellos son los que les van a traer a los chinos de la China continental. Porque, bueno, ustedes saben, el problema de viaje de los chinos es muy particular por uso de tarjetas, el idioma, las costumbres, etcétera, etcétera.
Hay un incremento muy importante en viajes independientes y de hacerlo uno mismo. Ya con los actuales medios de comunicación, la gente arma sus propios viajes, construye sus propios destinos, y esto ha sido muy importante en el cambio de la actitud del nuevo turista. Y hay nuevas oportunidades, bajos costos en transportes, como lo han sido muchas líneas aéreas, la información a través de redes sociales, internet, lo que facilita la flexibilidad y la transparencia para elegir un destino. Y también algo que está sucediendo muy importante, y creo que ustedes lo pueden percibir, el uso de una segunda casa en otro país. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sentido con los mercados tradicionales, comparativamente con los mercados emergentes? Los mercados tradicionales todavía tienen potenciales de crecimiento, siempre más moderados, pero de una manera muy importante todavía pueden crecer. Crecen con estadías más cortas y ahí tienen un mercado muy amplio. También en estos mercados tradicionales hay un cambio en el perfil del consumidor. Es un consumidor más maduro y con experiencia, está mejor educado y mejor informado. En general, ahora el turista sabe lo que quiere, sabe qué es lo que busca, es más voluble, el turista ya no es tan leal como lo era antes con los destinos, busca de qué manera optimizar mejor el empleo del dinero, y hay un cambio muy importante en las relaciones del productor y el consumidor, que esto se observa prácticamente en todas las actividades económicas, en donde el poder del consumidor está siendo cada vez más importante del que presta el servicio, como sucedía en décadas anteriores. Y en los mercados emergentes, ¿qué es lo que estamos observando? Hay, obviamente, los viajeros tradicionales que viajan, pero hay